No hay nada mejor que subirte a un avión esperando llegar a un destino que no conoces, pero que siempre has soñado. Hay una inyección de adrenalina que no te deja dormir, esperando vivir la mejor aventura. Tomamos un vuelo de Bogotá a Nueva York. Muy emocionados, aterrizamos en el Aeropuerto Internacional de Newark. Es un aeropuerto situado en las ciudades de Newark y Elizabeth, en el norte del estado de New Jersey. Más o menos son los 24 kilómetros de Nueva York. Y después de instalarnos, arrancamos inmediatamente nuestro recorrido y llegamos a un emblemático lugar en Manhattan. Este es Times Square. Este lugar se ha convertido en la imagen más conocida de la ciudad de Nueva York. Aquí quedas impactado con tantos edificios llenos de luces y muchísimo color. No hay un lugar que no esté iluminado. En Times Square encuentras bares, restaurantes, teatros, museos y muchísimo ambiente. Los inconfundibles carteles luminosos de Times Square son probablemente el mayor atractivo del lugar, pues los rostros y productos que proyectan lo llenan todo, mires donde mires. Definitivamente quedas encantado con este espectáculo que de día y noche no se detiene. Este lugar nunca está vacío. Aquí se aglomera gente que viaja de todos lugares del mundo a visitar estas calles tan emblemáticas. Así que, después de asimilar que esto ya no era un sueño, empezamos a recorrer la zona. Entramos a algunas tiendas a conocerlas y antojarnos un poco. Aquí también encontramos la tienda de Disney. Esa tienda tiene 2 plantas con gran cantidad de artículos. Los precios son algo elevados, pero sin importar la edad puedes disfrutar de este mágico lugar. Y ahora sí, empezamos nuestro recorrido por todo Manhattan. Inmediatamente no puedes dejar de mirar hacia arriba o se me olvidaba algo muy importante. En Nueva York hay muchos sitios que puedes visitar, pero debes pagar para ingresar. Y en algunos el valor del ingreso es bastante alto. Para eso les recomiendo que busquen una alternativa que les permita ingresar a un menor costo. Aquí les muestro 2 opciones. La primera es de New York City Pass. Esta es una alternativa que te permite acceder a distintos sitios a una tarifa más baja. El New York City Pass es fácil de usar y es válido para 9 días desde el primer uso. La segunda opción se llama The New York Pass. Este es válido por 1, 2, 3, 4, 5, 7 o 10 días desde el primer uso. Asimismo, con ambos pases, cualquiera de estas 2 opciones no tiene gastos adicionales, simplemente los compras y ya puedes disfrutar de las atracciones. Nosotros nos decidimos por The New York Pass. Listo, continuamos. Les decía que no puedes dejar de mirar los espectaculares rascacielos de esta mágica ciudad. Para esto hicimos uso del The New York Pass y usamos la opción del Big Bus. El Big Bus son unos autobuses turísticos de 2 pisos que recorren 2 rutas diferentes con paradas cercanas a todas las atracciones y los puntos de mayor interés de la ciudad. Después de este recorrido, visitamos el mundialmente famoso Madame Tussauds, con más de 200 réplicas de cera. Debes disponer de unas 2 horas para este recorrido. Aquí puedes ver figuras icónicas, desde actores, músicos, deportistas, líderes mundiales, figuras influyentes y los más grandes pensadores. Aquí puedes ver personajes que marcaron épocas importantes de tu vida por su gran trabajo como actores o su gran composición y gran voz. Algunos que dejaron huella en el mundo
y son ejemplo a seguir. En fin, aquí pasarás un rato muy agradable. Así que te animo para que luches por esto y algún día estés aquí.